Pues entramos aquí al capítulo 26 y vamos a hablar de Isaac el forastero en Gerar, pero vamos a hablar de nosotros también, que aquí somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pero aquí un resumen al inicio para cómo vamos a desglosar el capítulo. Los primeros 5 versículos encontramos a Isaac enfrentando una hambruna tal y como su padre Abraham, y ambos, aquí Isaac quiere seguir el ejemplo del padre e ir a Egipto, pero en lugar va a ir a Gerar, quedándose en Canaán. En los versos 6 al 11 vamos a ver que Isaac, al igual que su padre también, ante Abimelech, miente que su esposa es su hermana. Y luego de los versos 12 al 17 vamos a ver que Isaac se enriquece por la bendición de Dios, y los filisteos entre quienes él vive le van a tener envidia y va a ocasionar problemas ahí. Y luego del verso 18 al 25 vamos a ver que Isaac va a cavar pozos y Dios le va a bendecir. Y de los versos 26 al 33 vamos a ver que Isaac y Abimelech pactan, así como Abimelech y Abraham pactaron. Y vamos a terminar el capítulo ahí en los versos 34 y 35 viendo a Esaú, el fornicario y profano, tomando de 2 a 4 esposas, de 2 en 2 prácticamente, posiblemente ahí, pero esposas paganas. Así que arranquemos con el capítulo 26, verso 1. Comienza así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Pausa ahí. Así que Abraham había enseñado a su hijo a depender de la tierra de Canaán, porque le decía: hijo, esta es la tierra que nuestro Dios nos ha dado. Así que aquí a través de esto nos va a proveer para nosotros y los nuestros. Pero viene una hambre. Ya Abraham había experimentado una, ya murió. Pero aquí Isaac quiere continuar confiando en la promesa de Dios en esta tierra, que les va a suplir lo que el Padre, Dios Creador, les prometió. Pero Isaac, al igual que su padre, es tentado de huir a Egipto en busca de provisión. Usted y yo, hermanos, estemos agradecidos por las provisiones, pero confiemos y alabemos al proveedor. Porque a veces ponemos nuestras confianzas en las cosas, en lo material, en lo físico, en lo que podemos ver. Pero continuemos, dice el 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí parte del problema es de que Dios todavía no le había hablado a Isaac directamente. Es más, hacía aproximadamente unos 70 años que se le había aparecido a Abraham allá en Génesis capítulo 22. Y exceptuando a Abraham, Dios solamente se aparecía de vez en cuando ahí a los patriarcas. Y a veces uno quisiera decir: qué bonito sería que Dios nos hablara, que se nos presentara. Pero esa es la realidad aquí, hermanos. Los patriarcas y en los tiempos pasados, la misma providencia, el mismo Dios ha gobernado sobre sus vidas, que gobierna sobre las nuestras el día de hoy. Y a veces era necesario que Dios les hablara porque todavía no tenían la palabra escrita como la tenemos el día de hoy nosotros. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la palabra, siéntese y medite en la palabra y Dios le va a hablar. Así que estas apariciones o que Dios se manifestara eran porque todavía no tenían su palabra escrita. La tenían dicha, que se iba pasando oralmente de padre a hijo. Esa era la tarea que vamos a ver en Deuteronomio después. Pero hoy no es necesario que Dios nos hable en una voz audible, porque su palabra es la misma, audible o escrita, porque permanece para siempre y permanece y no pasará, en el sentido de que se va a cumplir lo que Él dice. Así que tenemos su Espíritu Santo también que nos guía. Pero Isaac, aunque tenía la promesa a través de su padre, y al tomar decisiones, a veces tomó algunas equivocadas. Otras fueron en respuesta a confianza y obediencia a Dios. Pero a pesar de su humanidad
y sus errores y horrores que cometió, y a veces siguiendo el ejemplo del papá, aún así recibió las promesas y bendiciones dadas a Abraham. Un problema que vamos a ver aparentemente con los patriarcas y muchos otros, que la respuesta natural, y no solamente de ellos, sino que la línea semítica, en este aspecto son los que son descendientes de Israel, también algunos árabes, entre ellos hay otras naciones, los arameos. Todos estos pueblos tendían a tener una tendencia, siempre a arrancar para Egipto, buscando la protección, buscando la provisión y buscando también a veces la providencia. Pero también era el lugar para la opresión. Abraham y Sarai, al inicio, cuando pasaron su hambre, corrieron para Egipto. No buscaron, pero la pregunta, bueno, no me voy a meter en ese tema ahorita. Isaac tiene la misma intención, pero a José, ¿dónde terminó José? En Egipto. Jacob, que se fue a Israel, ¿dónde terminó? En Egipto. Todos los descendientes de Israel, de Jacob, ¿dónde terminaron? En Egipto. Moisés, ¿a dónde fue? Egipto. Jeroboam, cuando iba huyendo ahí de una situación, a Egipto. Jeremías, el profeta Jeremías, cuando a Egipto. Y ya, si nos saltamos José y María, ahí fueron instrucciones del Señor, pero ¿para dónde agarraron? A Egipto. Y muchos otros. Y este es el plan de Isaac. Pero Dios le dice, no, te voy a ordenar que te vayas a meter ahí con estos filisteos, pero quédate en la tierra de Canaán, que todavía es tierra de Canaán. Quédate dentro de la misma tierra. Por ahí tengo un mapa, no sé si está disponible para que lo veamos. Isaac vivía en este momento al lado del pozo Laí-Roi. Y era más lógico ir a Egipto que ir a Gerar. Entonces, si lo alcanza a ver aquí en el mapa, él vivía aquí. Gerar queda acá. Beersheba queda acá. Egipto queda hacia abajo. Entonces no es natural en la dirección que él quería ir, pero lo que Dios le está diciendo con esto: yo prometo estar contigo. Y aquí hay un detalle, tenemos la misma promesa usted y yo. Amén. Así que estemos donde que estemos, y si estamos donde el Señor quiere que estemos, Él mantendrá su palabra. Pero no significa que será libre de dificultades y de pruebas y de situaciones. Y puede dejar el mapa ahí porque lo voy a referenciar más tarde. Gracias, hermana. Pero Isaac conocía la promesa de Dios. Usted y yo conocemos las promesas de Dios. Pero aquí Dios se la va a confirmar porque se encuentra en un momento muy crítico de su vida. Es más, Isaac está por abandonarlo todo, por dejarlo todo, por tirar la toalla. Porque el hambre, hermanos, es difícil. Iba a decir cómo se dice vulgarmente, ¿verdad? Pero no lo voy a decir. Escuchemos la palabra de Dios en esos momentos difíciles de nuestra vida. Cuando no hayamos qué hacer, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, busquemos la palabra del Señor. El miedo de Isaac era grande y tenía razón. Tenía miedo de morir de hambre. Pero su miedo de morir de hambre era similar al miedo que le tenía a Abimelech y a los filisteos. Pero por eso quiere ir a Egipto, siguiendo el ejemplo de su padre. Y aquí cabe una pregunta que la vamos a contestar más tarde, o sea, la voy a dejar de tarea. Abimelech que está aquí es el mismo que pactó con Abraham, allá en Génesis 22. Y si es el mismo, ¿por qué le teme? Y si no es el mismo, ¿por qué le teme? Así que Dios se le va a aparecer y le va a indicar que vaya a estar entre los filisteos. Y le va a decir, ¿sabes qué? Prefiero que estés en este lugar donde sientes que vas a peligrar, donde sientes que hay hambre todavía, y lo hay. Pero mi promesa para ti es de que vas a tener mi presencia, y teniendo mi presencia lo vas a tener lo que tú necesitas. Así que ir a Egipto ponía en peligro no solamente el derecho, o mejor dicho, el título de la tierra, y peligraba también ante los filisteos, que le peleaban los pozos, le peleaban la tierra, y debido a la escasez,
competían para sobrevivir. Por eso querían aniquilarlo, deshacerse, en el sentido de que si no tienen la fuente de agua, nosotros vamos a tenerla, nos vamos a engrandecer y a ellos los vamos a borrar del mapa. En este momento los filisteos, bueno, se van a convertir ellos en uno de los enemigos más temibles de Israel. En los tiempos de Abraham y de Isaac comenzamos a ver los indicios de su maldad. Pero más tarde, en los tiempos de Josué, en los tiempos de los jueces, de David, los vamos a ver con todo. Que aunque hay teólogos que dicen que estos filisteos provinieron de diferentes ángulos, de diferentes zonas, pero bueno, últimamente son filisteos. Así que le teme al hambre, porque el hambre pone en riesgo de peligro, de supervivencia a él y a toda su familia. Y tenía mucha gente, muchos trabajadores, muchas personas. Verso 3. Aquí están las instrucciones del Señor. Habita como forastero en esta tierra. En otras palabras, quédate en Canaán. Y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Así que la promesa, Isaac la había escuchado de su papá y la cree, porque le cree a Dios. Pero Señor, aquí estoy dudando porque hay hambre y está difícil la situación. ¿Estás seguro que es esta tierra? Pues mejor me largo. Pero aquí el Señor le va a confirmar la tierra, la descendencia, y que a través de él quiere bendecir a las naciones. Así que le está transfiriendo la promesa, el juramento a Isaac y a su descendencia aquí en este pasaje. ¿Y qué hace Isaac? Le obedece a Dios y se va a Gerar. Abraham también había ido a Gerar antes, pero él va confiando en las promesas inmediatas de Dios y en el cumplimiento del propósito último de Dios, no solamente para él, sino que también para su descendencia, porque la promesa es esta: yo estaré contigo. Y usted lo va a ver a lo largo de la historia aquí en la Biblia, no solamente a Isaac, sino que a Jacob, a José, a otros. Y le puedo dar todos estos pasajes. Y esta misma promesa en Mateo se encuentra para nosotros, hermanos, también. Que vayamos y hagamos discípulos. ¿Y quién va a estar con nosotros, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de las edades. Así que el Señor promete su presencia, promete su bendición, en contraste a la escasez y al peligro y a la hostilidad y los problemas que puedan haber ahí con los filisteos. ¿Qué prefiere usted, hermano? Porque si decimos en Cristo lo puedo todo, que me fortalece, pero nos da las fuerzas en medio de las dificultades y los problemas y las situaciones. Pero lo que estamos queriendo decir nosotros es que no queremos problemas, no queremos dificultades. Pero hermanos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si usted no tiene a Cristo y su presencia, no tiene nada. Así que la presencia del Señor se va a manifestar proveyéndole protección, provisiones y provisiones en abundancia. Pero aquí le está renovando el juramento. Y aquí el juego de palabra de juramento, la palabra juramento es shaba, juramentar. Dar la palabra, comprometerse mediante su palabra. Pero el origen de este verbo es el sustantivo sheba, que significa 7 en hebreo. Así que jurar, sheba, equivale a comprometerse totalmente, completamente, a cumplir su palabra enteramente. ¿Entendió el juego de palabras? ¿Se acuerda qué hizo Abraham cuando juramentó con Abimelech? ¿Cuántos corderos le dio? 7. ¿Y qué significa estos 7? Bueno, 7 corderos eran para testimonio, testificaban de que había un pacto, una promesa, que Abraham había cavado el pozo. Y Abimelech está aceptando y reconociendo que el pozo le pertenece a Abraham. Y por eso a Abraham le nombró Beer-sheba. ¿Y Sheba qué significa? ¿Ya se nos olvidó? Comprometerse totalmente, completamente, enteramente en este aspecto de que vas a cumplir tu palabra, aceptando la palabra en este aspecto. Entonces, Sheba también se puede traducir, o Beersheba,
pozo de juramento, ¿se acuerdan? O pozo de los 7, o los 7 pozos, porque en este aspecto otra vez. Y para el Señor, ¿cuál número es el que lo representa a Él? El 7. El 666 cae corto de la gloria de Dios, ¿verdad? Del hombre, de la bestia. Pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 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 Santo. Él es perfecto, completo, entero en este aspecto. Entonces Él va a cumplir sus promesas porque Él es fiel a sí mismo, a su carácter. O sea que Él no puede fallar, Él no puede mentir porque Él es cumplidor de pactos. Y por lo consiguiente tienes mi palabra, que estés donde estés, esté difícil o esté lo que te pase, voy a suplir para ti, te voy a proveer. Vas a tener lo que necesitas. Verso 4. ¿Qué le dice? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Si lo dijéramos en nuestras palabras de hoy en día, Isaac, no te vas a morir de hambre. No voy a permitir que esto pase. Tampoco te voy a permitir que mueras a la mano de los filisteos, aunque ellos quieran el mal tuyo. En otras palabras, confía en mí, tu proveedor. No confíes en la provisión que no ves en este rato. Sí, te hace falta, pero lo que quiero hacer con esto es mostrarte que yo soy el dueño de todo, que yo te puedo sustentar tu vida, puedo alimentarte a ti, y lo voy a hacer porque tengo un plan de no solamente bendecirte a ti para que por esta línea venga el Salvador, sino que tengo propósitos mayores que esto, planes mayores de traer al Redentor, al Salvador del mundo, a través de tu descendencia. Y también estos países, estas tierras donde habitas, te las pelean, sí, pero van a ser tuyas, son tuyas. Tienes mi palabra, le está diciendo el Señor. Así que Pablo a los Gálatas en el 4:28 le dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa, porque el Señor otra vez cumple sus promesas, pero vendría la promesa que es Jesucristo, la promesa más grande. Así que no vas a morir, Isaac, ni los tuyos, porque a través te voy a alimentar, te voy a cuidar, porque tengo este propósito redentor. Y Dios lo va a cumplir su juramento, su promesa, fielmente, por medio de Isaac, que es el hijo de la promesa, no por medio de Ismael, que representa el gentil o la carne, lo físico, lo material, lo que el hombre hace por sus propias fuerzas. Verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo Abraham? Oyó la voz de Dios, mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo que le está diciendo, yo soy el que orquesto estos planes, esto ha sido mi plan, yo he puesto las leyes, los estatutos, los mandamientos, o sea que soy soberano, yo me puedo encargar de ti. ¿Sí? Dice porque Abraham obedeció, y pareciera ser que fue gracias a lo que hizo Abraham, y sí, fue en obediencia, pero otra vez lo que Dios le está diciendo es porque yo soy quien yo soy. Abraham hizo lo que yo le pedí que hiciera. El pacto de Dios con Abraham fue unilateral. Recordemos que hablamos de esto ahí en el capítulo 15, en el capítulo 18 hasta el 21 ahí. Y fue un acto de gracia también. Pero aquí podemos, y pareciera ver que en este capítulo y en el capítulo 12 también, ahí en el 17, pareciera ser que fue condicional. Porque si Abraham no hacía lo que le tocaba, que se echaba a perder todo. Pero ahí está un detalle importante, ¿verdad? Cuando tomamos en cuenta todos los pasajes que tratan del pacto y de la promesa, podemos ver que la condición es la fe. Porque vayamos a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Sí fue por medio de la fe, por la medio de la fe obedeció a Abraham. Pero ¿qué nos dice Hebreos 11:8? Por la fe, Abraham, ¿qué hizo? Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. En otras palabras, obedeciendo al Señor, sus instrucciones, le tuvo fe, le creyó, y por lo consiguiente después también nos dice la palabra que le fue contado como por justicia, ¿verdad?
porque le creyó al Señor, a su palabra. Hermanos, sí, nuestras decisiones afectan a los demás. A veces decimos, no afecta a nadie, pero todo lo que hacemos no solamente te afecta a ti, afecta a las siguientes generaciones y las venideras. Pero también la incredulidad, la desobediencia también afecta, también trae consecuencias. Pierdes las bendiciones de la promesa, de las promesas y de la promesa más grande. Así que los fieles reciben su promesa y los infieles pierden esta promesa. Pero tu infidelidad jamás podría haber invalidado el pacto. Si Abraham hubiese sido infiel, Dios levanta a alguien más y él logra su tarea, su propósito. Pero Hebreos mismo, ahí si regresa, bueno, si todavía está ahí, al capítulo 3, versos 18 al 19, Hebreos 3, 18 al 19, comienza con una pregunta. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces no es de que Dios dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a ser salvo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, sino que era para todos, pero ¿quiénes no entraron en su reposo? Y pareciera ser que el Señor le está diciendo, juro que tú no vas a entrar. Bueno, Él ya había predeterminado y determinado en el sentido que el que esté en Cristo va a ser salvo y el que no, no. También el que entrara a la tierra prometida, recibiría, y el que no, bueno, entonces juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y lo opuesto de fe, ¿qué sale siendo? Incredulidad. Y no actuar, no obedecer en este aspecto. Y entre más fe decimos tener, más vamos a obedecer al Señor. Verso 6, continuamos ahí del capítulo 26. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Obedeció. ¿Y qué hizo? Habitó, pues, Isaac, ¿dónde? En Gerar. En otras palabras, todavía se quedó en Canaán. Pero vivir en Gerar, así habría la posibilidad de que los filisteos le mataran, especial a causa de la hermosura de Rebeca, a quienes los hombres de Gerar codiciarían como candidata para su harén. Gerar era una de las ciudades de los filisteos y estaba localizada al noroeste del Negev, cerca de Gaza, ahí en el punto de arriba de esta esquina, a pocos kilómetros ahí del mar Mediterráneo. Entonces, pero también la integridad y la supervivencia de la familia patriarcal aquí quedó expuesta a peligro de aniquilación, y existía ese problema, esa posibilidad. Entonces pareciera para ellos que no había otra opción más que mentir y decir, ¿sabes qué? Esta muchacha, esta señorita es mi hermana. Y siguió el ejemplo de su papá, allá en Génesis 20 con Saraí. Y eso ya hacía más de 60 años que había sucedido. Entonces, ¿qué sucedía en estos tiempos? Los gobiernos, los líderes, los reyes, agarraban a mujeres, las añadían a su harén para ir engrandeciendo y creciendo. Si alguien llegaba a cohabitar o vivir con ellos, lo analizaban. Ok, ¿tiene hermana? La vamos a hacer parte de nuestro harén, porque si no, y él toma una de las nuestras y se hace más grande y poderoso, va a haber conflicto, va a haber problema en este aspecto. Entonces, y aquí Isaac y Rebeca todavía no habían tenido a sus hijos, que el capítulo anterior nos dio el resumen que ya habían nacido, ¿verdad? Pero aquí está dándonos detalles antes de esto, que tuvieran a sus hijos. Entonces, aquí parece que entra la duda, ¿será que el Señor nos va a proteger? Porque me la van a quitar. Y para ir contestando la pregunta si es el mismo Abimelech, vamos a ver. Aquí en el verso 7 nos va a ayudar. Pero sabemos que la presencia de Dios le va a servir a Isaac de protección y va a permitir que la familia aquí, patriarca,
mantenga su integridad y supervivencia aún en Gerar, aun cuando hay intenciones de los hombres de la ciudad de sí tomarla como esposa, porque él dijo, es mi hermana. Pero sí corría el peligro de que lo mataran y se la quitaran, para casarse con ella o tomar la parte de su harén. Verso 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Así que Isaac, enfrentando la misma situación de su padre, pero otra vez es este mismo Abimelech, porque si era el mismo que vivió en los tiempos de Abraham, bueno, ya pasó un buen rato. Aquí la diferencia es de que afortunadamente Rebeca, a diferencia de Sarai fue añadida al harén de Abimelech. Aquí Abimelech no es el que está preguntando, hey, ¿quién es ella? Y si es el mismo, entonces ya está viejito, ya no le interesa. Y aquí son los hombres de Gerar. Hey, aquí llega otra carne fresca, cuñado, ¿está soltera? Ok, Pero Isaac temía a los hombres de Gerar que lo mataran porque que se quedaran con ella. Así que miente. ¿Dónde lo aprendió? Del papá, ¿verdad? Del ejemplo. Aquí cabe la pregunta, ¿verdad? ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Dile que no estoy. Papá dice que no está. A mentir. Y hay una pregunta que quiero contestar. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham después de mentir? Se largó con muchas posesiones y regalos, con una mentira. Isaac va a ser bendecido aún después de mentir. Quiero que analice esa pregunta. Y ahí alguien me la contesta entre semana, pero... Verso 8. Sucedió que después que él estuvo, ¿quién? Isaac, allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana. Entonces una pausa allí. Si es el mismo viejito, todavía tiene buena vista. Si no es el mismo, murió el anterior y este es otro y por eso le tiene miedo a Isaac. No conoció quizás, o conoció, sabía que había entrado uno nuevo, que se había invalidado el pacto entre él y el papá, quién sabe. Pero dice, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Pero aquí dice Abimelech prácticamente después de mucho tiempo. O sea que un día el rey viendo por su ventana ve a Isaac haciéndole caricias ahí a Rebeca y concluye, estos bandidos no son hermanos. Y nuevamente todavía no tenían hijos, porque si ya los gemelos hubieran nacido, pues son de ustedes. Pero quizás esa fue la noche que quedó embarazada con los gemelos, Rebeca. Pero el temor llevó a Isaac a mentir, aunque le tuvo fe, le creyó al Señor al mudarse a Gerar, pero aquí de esta quizás el Señor no me va a salvar, entonces yo tengo que hacer lo mío y mentir aquí. Pero esta combinación, hermanos, de tener fe y de mentir, como que no son compatibles, son imposibles que vayan de la mano. La verdad, hermanos, siempre va a salir a luz. La verdad siempre sale a luz. Así que mejor hablemos con la verdad. Porque cuando mentimos, tenemos que buscar otra mentira para tapar aquella y luego otra, ¿verdad? Continuamos. Pero bueno, esto de muchos días, mucho tiempo, sirve para mostrarnos que Isaac continuaba ahí con ese temor en lugar de depender de Dios. ¿Sabes qué? Le mentí. Déjeme ir a decirle la verdad. Rey, discúlpeme, yo le dije que esa era mi hermana, es mi esposa. Estuve mal yo con decirle esto. Yo voy a confiar en Dios, que Él me va a proteger. Dice el 9. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? A Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Pero para seguir contestando la pregunta o analizando la pregunta de Abimelech, en estos tiempos, Abimelech era el título de los monarcas filisteos. Ya lo vimos allá en capítulo 21. Era como decir el faraón. ¿Cuántos faraones hubieron? Un montón. Entonces ya aquí van casi 80 años desde la estancia de Abraham en Gerar.
Entonces, si ya ese hombre había estado gobernando Abimelech, y ya han pasado 80 años desde que Abraham había estado ahí, y ya tenía mujeres, pongámosle que tenía ahí sus 20, entonces jovencito, bueno, puede ser, ¿verdad? Que era el mismo, reinó más de 100 años entonces. El 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aparentemente con Sarai era el mismo Abimelech o cualquiera otro, pero que él la quería para su esposa. Y si es este mismo viejito nuevamente, pues ya no le interesa, ¿verdad? Pero a un hombre de su ciudad le pudo haber interesado. Pero algo interesante de Abimelech, que parecía reconocer que existe Jehová Dios creador, porque está expresando aquí una noción de responsabilidad, no solamente de él, sino de Gerar, de su pueblo, que esta consecuencia nos hubiera pasado a todos por hacer este mal de agarrar tu esposa a uno de los hombres de nuestra ciudad. ¿Se acuerdan del otro Abimelech? ¿Qué les pasó? Por haber tomado a Sarai y la incluyó como parte de su harén, el Señor les cerró el vientre ¿a quiénes? A todas las mujeres que no podían tener hijos, incluyendo Sarai, era una que estéril, ¿verdad? Pero, y potencialmente, era el motivo que Sarai continuaba estéril, porque si no habría habido problemas ahí. Pero ella sí fue añadida al harén, y aquí Rebeca no. Pero parecía que este hombre Abimelech reconocía el potencial del pecado de una sola persona de su pueblo que podría traer consecuencias. Quizás en sus historiales reconocían, en sus crónicas, de lo que había pasado con Abraham y Sarai. Entonces, ¿sabe qué? No queremos ese pecado sobre nosotros. Verso 11. Había versículos que quería que viéramos, pero por falta de tiempo se los mando después si usted quiere. Verso 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Tiene que ser una orden de Abimelech, porque todavía el potencial existe, aunque ya se descubrió la verdad de que quisieran matarlo para quitarle a la mujer o tocar a su esposa, que aunque les dice, ¿sabes qué? Nuevamente, esta es una orden mía, nadie los toque, ni a él ni a ella. Entonces, verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Nuevamente similar a su padre, pero la diferencia fue que a Abraham y a Sarai, el mismo rey, y los llenaron de presentes, de regalos. Aquí a Isaac y a Rebeca no le dan nada porque no la habían tomado como parte del harén. Y era como el dote nuevamente. Pues cuñado, aquí te va el costo de la que va a ser mi esposa. Pero porque a Sarai ya la habían tomado parte del harén, se fueron con todos los regalos prácticamente. Pero el Señor aparentemente los bendijo después de haber mentido. Y uno dice, eso está raro. Y aquí también vemos que el Señor bendice lo que Isaac está haciendo. Pero después de haber mentido, como que no entra en nuestra cabeza esto, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo realmente es que la siembra y la cosecha está demostrando la fidelidad de Dios. Y en respuesta a que Isaac obedeció a irse a Gerar y no partiendo a Egipto. No está mostrando que lo estaba bendiciendo por sus acciones, porque las acciones de él fueron pésimas aquí al mentir. Pero también la prudencia indicaba que ninguna siembra se daría y que sería factible, dado que la sequía arrasaba con toda Canaán, aún aquí en Gerar, al norte, donde vivían en Gerar estos filisteos. Entonces, la siembra de Isaac está mostrando confianza en el proveedor y sus provisiones y en la promesa de Dios. Pero ¿por qué bendijo
Dios a Isaac y a Abraham después de mentir y engañar? Alguien que conteste esa pregunta entre semana. Pero la decisión de Dios de bendecir a Abraham y de bendecir a Isaac después de mentir, de falsificar, de engañar, nuevamente resalta la gracia, la providencia de Dios, su fidelidad a sus pactos y a su capacidad de elegir y usar a individuos imperfectos para aún así lograr sus propósitos y sus planes divinos, sin importar tus defectos. Porque si el Señor solamente seleccionara a personas perfectas, hermano, no nos usaría ninguno. Lea toda la Biblia de pasta a pasta y no hubo una persona que no tuvo una falla. Ahora no me malinterprete, esa no es licencia para hacer lo que usted le dé su regalada gana. Tenemos libre albedrío, sí, pero aún con nuestras imperfecciones, Dios nos puede usar. Vamos a ser francos y sinceros. Usted y yo hemos roto leyes, hemos mentido, hemos quebrantado leyes. Algunos todavía estamos quebrantando leyes. Pero aún así Dios nos ha bendecido, hermanos. Sí. Algo importante también, cuando Abraham, ¿se acuerdan que plantó un árbol? ¿De qué clase era? ¿De tamarindo? No, de tamarindo, no, tamarisco. ¿En dónde lo plantó? Ahí en Beersheba, ¿verdad? En Beerseba. Allá en Génesis 21:33. Esto demostraba que prácticamente cuando tenías ya un pozo, ¿se acuerdan que hicieron ese pacto, verdad, con Abimelech? Era el título del terreno. Esto es mío. El Señor me lo ha entregado ya. Pero plantar un árbol, eso era decir, aquí voy a hacer residencia, aquí es mi casa, aquí es donde ahora ese terreno también es mío. Y se acuerdan que también habían comprado por ahí una propiedad y estaban ahí entre el va y viene, pero dicen, no, para que sea hecho y derecho, quiero comprarla. Y se compra, ¿verdad? Pero el plantar un árbol se sembraban ya como residencia permanente. Isaac lo lleva un paso más allá. De tener una vida estable, comienzas a sembrar, a cultivar parcelas, la tierra. Y es en el plural, más de una. Y lo vamos a ver que aún al moverse está haciendo esto. Pero aquí el Señor le bendice 100 veces más, 100 por 1. En el hebreo se traduce 100 compases o 100 de cebada, a veces se traduce de esta manera, o 100 medidas. Allá, por ejemplo, en el libro de Ruth, ¿se acuerdan por qué se habían ido para allá? Porque ¿qué había? Pero el Señor bendice 100 por 1. En otras palabras, tú sembrabas algo y el Señor te daba 100. ¿Se acuerdan también en el libro de los evangelios que el Señor nos da la habilidad que algunos podemos llevar fruto? Algunos, ahí una poquita cantidad, otros podemos llevar un poquito más, otros más. Pero ¿cuál es el deseo? Que demos, ¿qué clase de fruto? 100 por 1 o mucho, ¿verdad? Pero el Señor lo bendice, no solamente le multiplica, ahí 1 por 1 es 1, ¿verdad? Te sale. Pero usted siembra un maíz, a él de cebada le crecía, le nacía mucho. El 13. Entonces, ¿qué hizo el varón Isaac? El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, ¿qué? Muy poderoso. Pero no decía, ¡ja, ja! Mira lo que yo tengo, lo que yo he logrado con mis fuerzas, con mi astucia, con mi habilidad. No, es Dios cumpliendo su promesa de bendecir a Isaac para que tenga lo suficiente, no solamente para él, sino para toda su familia y todos sus trabajadores y sus siervos y sus siervas. Así que el Señor lo hizo prosperar, cumpliendo su promesa. Y los filisteos van a comenzar a tenerle envidia. Nosotros aquí en sequía, sufriendo hambres, y este bandido desgraciado viene y se mete aquí entre nosotros y siembra y le nace de a montones. Es porque tiene acceso a las fuentes de agua. Vamos a quitarle para nivelar las cosas. Porque si se hace más grande, nos va a quitar a nosotros la tierra, que también la peleaban los pozos, peleaban las tierras. Ellos también habían llegado a este lugar. Pero labró una parcela de tierra y luego otra, la cual el Señor le está bendiciendo.
y dando mucha producción. Pero es abundante el rendimiento. Y él aumentó rápidamente en riqueza y en influencia, que los filisteos comenzaron a tenerle temor. Y hay pasajes que si usted los quiere leer más tarde se los doy. Isaías 65:13 y el Salmo 37:19, que nos ayudan a entender la providencia del Señor cuando Él provee y bendice y multiplica. Pero también Proverbios 27:4 y Eclesiastés 4:4 nos dice que cuando el Señor bendice, cuando hay trabajo, cuando hay labor, esto despierta la envidia en el vecino, en el amigo, en el hermano, en el familiar. Debe estar robando o debe estar haciendo algo ilegal, mira por qué. Y comienzan a murmurar las personas. Pero aquí los vecinos murmuraban. Dice el 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí hay un juego de palabras muy interesante. Las crías y los criados daban crías multiplicadamente. O sea que las ovejas se aumentaron y se multiplicaron. De unas nacieron 100 para la leche, para la ropa. Las vaquitas, de ahí tenían su lechita, su carnita para arroparse, lo necesario. El producto de la tierra se multiplicaba, las personas se multiplicaban. O sea que en estos tiempos los filisteos, algunos estaban muriendo de hambre. Muchos murieron en estas épocas de la hambruna. Pero las crías y los criados de Isaac se estaban multiplicando. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 3, la misma palabra es usada en hebreo. La palabra hato se traduce como hacienda. También se traduce como hogar o la casa. A veces se traduce como agricultura. Harén también es utilizado. Pero otra vez su hacienda, su casa, su tierra, su hato, sus entornos. El Señor los multiplicaba. A sus crías y a sus criados se multiplicaban. Así que tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Bastante, harto. Su hogar, su agricultura. Pero literalmente, si lo traducimos literalmente, Isaac, en un lugar donde había sequía y falta de que diera producto la tierra, porque por eso se estaba queriendo mudar, porque se me va a morir todo lo que tengo. Pero en nuestro idioma hoy, si lo traducimos literalmente, significa generar empleo, generar negocio, pero literalmente tenía gran reserva de siervos, de trabajadores, de familias con él, en su hato, en su hogar, en su hacienda, en su agricultura, en su campo. Entonces literalmente está diciendo esto aquí la palabra. Isaac mantuvo a todos activamente empleados, vestidos, con comida, con sus pagos, sus sueldos durante la hambruna. Cuando las cosas estaban difíciles, los mantuvo alimentados confiando en Dios, porque Dios les proveyó lo necesario, a él y a todos los suyos. Y en este momento hubo explosión de familias y de sus animales y todo, cuando los otros se les estaban muriendo. ¿Y a esos por qué sobreviven? Será esa agua, vamos a quitársela. Hermanos, Dios bendijo la diligencia y la dedicación y la fe de Isaac, derramando bendición sobre su empeño, sobre su esfuerzo, pero no vendría sin fricción y oposición y problemas. Verso 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. A veces en estos tiempos, y hoy todavía sucede, que los llenaban con arena, de tierra, de piedras, a veces también echándole ahí un animal muerto para corromperlo, para tomarles ventaja. ¿Se acuerdan que en los tiempos de Abraham y sus pastores, con los pastores de Abimelech,
reñían por los pozos, se peleaban y por eso habían hecho este trato. Pero aquí estos criados de Abimelech, si son los mismos o son otros, nuevamente hay riñas. Pero Isaac respondió trabajando diligentemente para preservar su herencia, pero otra vez confiando en el Señor. Pero la prosperidad de Isaac enfurecía a sus enemigos y le trajo el rechazo de los enemigos aquí. En estos tiempos en el oriente, nuevamente el que excavaba el pozo era considerado como el dueño y también el bienhechor público para beneficiar a los de la comunidad donde él había cavado este pozo. Pero los filisteos hacían la maldad y lo cerraban, aún en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac. ¿Se olvidaron del pacto de Abraham y de Abimelech? Pregunta para considerar ahí alguien que nos la conteste entre semana. Verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea que Dios te ha multiplicado a ti más y ahora, si tú quieres, nos aniquilas. Así que aléjate, vete de nosotros. Pero los derechos legales sobre estos pozos nuevamente, fue lo que primero Abraham adquirió en la tierra de Canaán. Luego, al plantar árbol de terreno, luego al comprar ahí donde sepultar a sus familiares. Pero una pregunta para analizar y alguien que también la conteste entre semana. ¿Isaac se dejó desplazar por los filisteos? ¿O se fue pacíficamente para no pelear? Porque no está claro si esto ocurrió por cobardía o por ser un pacificador. Podemos tomar los dos ángulos. Pero hay una cosa segura: la prosperidad y las riquezas materiales siempre van a ser motivo de regocijo y bendición, y siempre van a ser motivo de pleito y de maldición. Siempre. Siempre, siempre, siempre. No importa quiénes sean. Dos personas unen esfuerzos, no son familiares, salen peleados. Son familiares, salen peleados. Se puede reanudar, sí, pero el dinero, los negocios, las riquezas, siempre trae bendición y trae contiendas al mismo tiempo. Pero la prosperidad de Isaac creó envidia en los filisteos, pero fue bendición para los suyos, porque vivían, se multiplicaban, generaban negocio. Todos tuvieron trabajo, comida, ropa, vivienda, etc. No les faltó nada. Pero los otros abiertamente fueron hostiles, los maltrataron, les hacían estas travesuras de cerrarle los pozos. 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Todavía ahí medio obedeciendo a Dios, porque permanece. Dios le dijo: vete a Gerar. Todavía no le ha dicho: múdate. Por eso al analizar, ¿se fue por cobardía? O se fue por hacer las paces pacíficamente. Pero se fue al valle de Gerar, que todavía permanece ahí cerca de la ciudad, pero en las afueritas. Y valle de Gerar es un lecho del torrente, se traduce así. Llanura extensa también se traduce así. Pero estaba desocupada y tenía buen pasto. Pero la palabra en el hebreo Naal, valle, desfiladero estrecho, orillas al desierto, ahí nuevamente donde está el mapa. Pero de ahí fluía un torrente o un arroyo, y si usted cavaba en este arroyo, podía encontrar, porque a veces se secaba, podías encontrar agua cavando aquí en estos lugares. Pero Isaac, quedándose todavía cerquita de Gerar o dentro de los parámetros, pero en las orillitas ahí, lo suficiente lejos de aquellos que le peleaban, dijo: aquí voy a evitar problemas. ¿Será ese el motivo? ¿O estaba equivocado al irse? Porque en estos tiempos, y todo el tiempo en estas zonas, el agua era tan valiosa como el oro. Y el que nuevamente encontraba agua era como encontrar oro, y se hacía dueño de esta tierra, de este lugar. Pero taparle el pozo a alguien era también ahí declararle la guerra, y era uno de los delitos más grandes. Entonces Isaac no quiso pelear y pararse firme, porque Dios le dijo: te voy a dar esta tierra. Porque sabemos que a los
a su pueblo les dijo, esta tierra se las voy a dar después que salían de Egipto. ¿Tuvieron temor y no entraron? Dios no les dijo, manden espías a ver si cómo van a entrar. Fueron los hombres de la ciudad que dijeron, Moisés, tenemos una idea. ¿Ese era su líder? ¿Moisés se llamaba? Manda representantes para espiar la tierra. Oh, me parece buena la idea, vayan. ¿Cuántos regresaron con buen reporte? Solo 2. Pero los otros 10 convencieron de que no era buena idea. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios les dijo, es suya, entren, poséanla. Más tarde, Caleb dice, yo todavía creo, dame ese monte y lo voy a poseer, ¿verdad? Pero aquí, Isaac no quiso declarar guerra. Me voy. Ahí como perrito entre la cola entre los pies, las patas, no sé. Pero parece renunciar. El 18. Y se va a otro lugar. Y volvió a abrir Isaac, ahí es donde estamos. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Bueno, aquí un punto importante. Si se fue por hacer las paces o se fue para pensar y planificar y hacer guerra también, porque al reabrirlos es tomar posesión nuevamente de estos pozos y de estas tierras. Hay un punto para considerar. Porque el que abría el pozo nuevamente lo nombraba y se convertía en el dueño y quedaba en la familia. Pero los filisteos lo cerraban para intentar borrar la herencia de quién era el dueño de estos pozos y ellos adueñarse de la zona. Pero Isaac, como descendiente del que era dueño de ellos, los reabre y los renombra con el mismo nombre para reclamar el derecho como dueño legal de estos lugares. Hoy todavía en estos tiempos, en estas regiones, muchos pelean las aguas y los pozos, ambos queriendo exclusivamente el derecho de este lugar. Es más, todavía hay un pozo muy importante en estas zonas. Se le nombra el pozo de Jacob. Lo vemos con Jesús y la mujer samaritana. ¿Eres tú mayor que nuestro padre que cavó este pozo? Sí, soy mayor que él, ¿verdad? Porque he existido antes que él. Pero hoy en día, este pozo, el de Jacob, se pelea todavía entre los israelitas y los palestinos. Los dos dicen ser dueños de... ¿Y los palestinos, sabes de dónde descendieron? De los filisteos. Analice ese punto. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Nuevamente volver a cavar los pozos era hacer guerra y provocar de nuevo la oposición de los filisteos. Verso 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y Esek simplemente significa altercar o pelear o contención. Así que Isaac se encontró con mucha oposición al cavar los pozos. Al primero le llamó aquí Esek, que es contención o altercar. Al siguiente le va a llamar odio, que aunque ya los había renombrado, le nombra aquí riñeron, porque los filisteos por celos trataron de sabotear el más básico de los recursos naturales. Pero la provisión constante del agua nuevamente demuestra la fidelidad de Dios a pesar de las acciones de Isaac. Si se fue por no pelear o si se fue por cobardía, Dios todavía va a cumplir su palabra proveyéndole agua a donde quiera que él vaya. Si va huyendo o va formulando su plan y su estrategia para pelear y tomar de regreso la tierra creyendo. Así que analicemos esos dos puntos. Pero su primer pozo estaba en el Wadi de Gerar, y era el más valioso porque era alimentado por un manantial, un pozo de agua viva. Entonces, aunque Isaac tenía el derecho de este pozo, debido al antiguo pacto con Abimelech y Abraham, pero lo reclama, lo abandona, lo deja y lo vuelve a reclamar. Entonces está este pleito, va y viene, pero lo abandona y en señal de este disgusto lo llama Esek, contención. Verso 21.
y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, que prácticamente es una palabra más fuerte de ahora estamos enemistados, ahora sí estamos en guerra, ahora sí estamos peleando y nos vamos a armar hasta los dientes. Pero se ve obligado a renunciarlo otra vez, a dejarlo. Por eso le nombra Sitna, enemistad, oposición. Pero esta oposición ya me ha amargado, esta persecución que me están maltratando, ya estoy cansado, estoy fastidiado. Y de estas contiendas, de estos pleitos, me voy lejos, me voy a alargar, voy a dejarlo aquí todo. Pero los filisteos también llegaron ahí hasta sus entornos. Porque hay otras familias que viven en estas zonas que tienen temor que si Isaac se hace alianza con ellos, ahí no vamos a entrar, nos van a deshacer. Pero en cada caso, la pregunta es, ¿Isaac estaba evitando pelear? ¿Alejándose hacia el valle para abrir otro pozo? ¿Debió haber cedido? ¿O debió haber plantadose y decir, ¿sabes qué? Esto es nuestro. Verso 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Así que la palabra Rehobot significa literalmente espacios abiertos o llanuras donde es posible moverse libremente. Pero en 3 ocasiones Isaac y sus hombres cavaron nuevos pozos. Pero cuando surgieron las primeras disputas y altercaciones, ¿qué hace? Isaac abandona y deja. Y finalmente hubo suficiente territorio para todos. Entonces les deja lo que les abandona y les dije, bueno, es suyo, agárrenlo pues, yo me voy a otro lugar. Entonces, ¿está optando por la paz o no está parándose firme por lo que es de él? ¿Qué haríamos nosotros? A veces en un pleito, en una discordia, en un problema, queremos tirar la toalla y abandonar y decir, ¿sabes qué? Para mejor. Bueno, a lo largo de la historia hemos visto que a veces esto es lo mejor. Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Y se separaron, pero no en enemistad, sino que después, ¿qué hicieron? Con Marcos, Pablo dice, lo desecho porque no aguantó, pero luego dice, tráelo porque me es útil, ¿verdad? Hay ahí. Pero aquí, usted y yo hay que pedirle sabiduría al Señor para saber cuándo es que debemos retirarnos de una situación y cuándo debemos pararnos firmes por lo que es correcto. Verso 23. Y de ahí subió, ¿a dónde? A Beersheba o Beerseba. Entonces, ¿eran esfuerzos de paz? ¿O por miedo a la hostilidad de los filisteos? Mejor se larga a otro lugar y se vuelve al lugar de su padre, a la casa de su padre, a la zona del Negev, de donde su padre estaba ahí. Así que fue por cobardía, huyendo de Gerar, donde Dios le había dicho, ve a Gerar. ¿O Dios lo está moviendo para evitar guerra? ¿O es aquí él declarando guerra? Voy a regresar a mi base, de donde mi padre, para comenzar con todo desde cero y reclamar todo de nuevo para la honra y la gloria del Señor. ¿O está abandonándolo por temor, por miedo? Y bueno, aquí el 24 nos va a dar una pista. Porque según sigue creyendo, ¿verdad? Dice el 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Y qué le dice? No temas. O sea, que no tengas miedo. ¿Has estado huyendo de miedo? Yo te he dado mi palabra. Se la di a Abraham, la cumplí. Te la di a ti, la voy a cumplir. Porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Isaac tenía buenas y muchas razones para sentir el temor. Usted y yo todavía sabemos y creemos en Dios y tenemos su palabra. Pero a veces nos ha entrado ahí el miedito, la desesperanza a veces. O ¿qué voy a hacer? Señor, ¿dónde estás? Prometiste estar conmigo.
Pero Dios quería mostrarle su mano de provisión, su mano de protección, su mano de providencia. No tienes que huir a Egipto. No tienes que depender de una tierra o de una persona o de un grupo. Depende de mí en todo. A pesar de los filisteos y sus acciones, depende de mí. Y fue en estas circunstancias que Dios les dice, no temas, porque yo estoy contigo. A Josué le va a decir, no temas ni desmayes. No va a estar fácil. Estos filisteos te van a hacer guerra. No temas ni desmayes. A nosotros nos dice, no temas ni desmayes, porque soy fiel a mis promesas. Pero porque Abraham, mi fiel siervo, mi siervo fiel, mi siervo Abraham, este es un honor, un título de gran honor y significado dado a Moisés repetidamente también, como a Abraham, como a Josué, a Israel, a Isaías, al Mesías, a muchos a lo largo de la historia. Yo estaré contigo, pero nos conviene a nosotros ser fiel al Señor porque Él es fiel, porque Él no falla y va a ser fiel a su promesa. Así como lo hizo en antaño, lo continuará haciendo. Por eso podemos confiar en Él, porque Él es fiel a sí mismo. Es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que continúa este énfasis a lo largo de la historia, y si quiere todos los pasajes se los mando más tarde también. Pero aquí se renueva también la fe, la esperanza, el creer, el temor huye. Y en el 25 vemos, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces aquí más evidencia de que tiene esta fe reafirmada. Entonces no solamente siembra, sino que planta su tienda. Aquí ok, te creo, Señor, nuevamente. Me has mostrado al ver hacia atrás, porque solamente es ahí cuando lo podemos ver que, mira cómo ha obrado el Señor. Pero cuando nos encontramos en medio de la situación, está difícil. Pero ahí fue donde invocó el nombre del Señor. Se ven nuestros colores verdaderos en los momentos difíciles. Cuando decimos creer, es fácil creer cuando todo va bien, viene la bendición, te fluye todo como tú quieres. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando parece que todos te han dejado solo, te han abandonado y nadie te apoya, ahí es donde, Señor, pero nuevamente, sin duda la gracia de Dios es mucho más evidente en lo débil y en los vasos frágiles. En 1 Corintios 1:27 y en 2 Corintios aprendemos de esto, ¿verdad? De que a lo más vil el Señor llamó para esto y lo otro, ¿verdad? Pero si fuera por nuestra propia esfuerzo y astucia, pues nos llevamos la gloria a nosotros. Pero ahí Él invoca el nombre del Señor. Y esta es la reacción de Isaac a la reafirmación de la promesa de Dios, reflejada por medio de adoración y testimonio, así como lo hizo su papá también. Ese ejemplo sí debería seguirlo, ¿verdad? Pero además de construir altares para fortalecer su relación con Dios y proclamar las verdades espirituales, Isaac también hace otras obras para beneficiar a su comunidad, a su familia, a su harén, a los entornos ahí. Pero sus logros espirituales y sus obras sociales prácticamente hacen la tierra también más habitable para todos los que están en sus entornos. Y se reanima ahí en su confianza al Señor. 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Así como para confirmar estas promesas, el Señor le dice, va a llegar una delegación de Gerar, porque te estoy prosperando, y el que te bendijere lo voy a bendecir, el que te maldiciere lo voy a maldecir. Y aquí como que se dan cuenta, bueno, este hombre tiene algo que el Señor lo está bendiciendo. Así que después de regresar a Isaac a Berseba, para Abimelech esto era interés, ya que los filisteos nuevamente eran extranjeros, y una alianza entre Isaac y potencialmente Ismael, o Isaac y de otros linajes semitas, podría terminar en la expulsión de los filisteos de estas tierras. ¿Se acuerdan de que Abraham antes se había aliado con los amorreos allá en Génesis 14? Abraham también tenía términos amistosos con los hititas allá en Génesis 23:6. Así que cualquier dos razas o grupos se podrían haber unido con Isaac, o uno más. Y él solo podía contra Abimelech si lo quería aniquilar.
Pero Abimelech, inseguro de cuál va a ser la siguiente acción o el propósito de Isaac, decide venir ahí donde está viviendo y venir en paz, con amistad, y proponer renovar el antiguo pacto que había entre los padres de ellos, si estos eran los dos hijos. Pero también en estos tiempos, cuando moría uno de los del pacto, a veces quedaba anulado. Si el Abimelech este es el mismo viejo y Abraham murió como viejo, entonces lo va a renovar con el hijo. Pero habían hecho promesa de que esto iba a durar por las edades de ellos y sus siguientes generaciones. Entonces serán los mismos nuevamente. Porque aquí menciona a un nombre nuevo, a Uzat. Y este nombre también del hebreo se puede traducir como título de un confidente o consejero privado. Porque Ficol es el mismo nombre que también es mencionado allá con el compadre, con el papá de Isaac, con Abraham. Pero se traduce jefe de ejército, Ficol, o jefe de sus pastores. Es el responsable de supervisar los derechos de pastoreo, como que tenía cierta fuerza policíaca, o el jefe de policía, por decirlo de esta manera hoy. Pero Ficol, eso es lo que significa, el jefe, el líder de los pastores. Porque se acuerdan entre Abraham y Abimelech, los dos líderes, bueno, Abimelech no se había dado cuenta que los pastores de él le habían estado peleando los pozos a los pastores de Abraham, él sí sabía. Pero aquí Ficol llega también, ¿verdad? 27. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Isaac al verlos venir, pudo haber dicho otra vez, ¿y ahora qué? Pero tampoco insistió en las crueldades que le habían hecho, sino que libremente, los recibe y establece amistad con ellos. Porque el aborrecimiento que los filisteos habían tenido para con Isaac nuevamente era declararle la guerra. Entonces él pudo haber peleado nuevamente y decidir tener paz o guerra. Entonces Abimelech no sabe qué va a pasar. Ya es más grande que nosotros y poderoso. Nos conviene hacer las paces con él. Verso 28. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. En otras palabras, descubrimos que estábamos en el error nosotros. No sabíamos por qué te iba bien, pero ahora, al analizar las crónicas, al consultar con los más ancianos, ahí nos dimos cuenta que hubo un tiempo, un acuerdo, y que teníamos bendición porque había paz con ustedes. Y queremos esta paz porque vemos esa misma mano sobre ti. Y no tiene que ser de nadie más que Jehová, Elohim, el Dios creador, el Jehová de los ejércitos. Y si Él está de tu lado, nosotros no queremos estar contra ti. Así que Abimelech con su escolta llega solicitando a Isaac pactar con ellos, porque concluyeron que Jehová está con Isaac. Y al verlo siempre prosperar, le cerraban un pozo, abría otro y encontraban. Bueno, y les multiplica el Señor. Bueno, queremos estar del lado. Tienen pasto donde quiera que los hemos echado y encuentran pasto. Así que Isaac perdona sus ofensas, hacen las paces, acepta su propuesta y festejan, prácticamente ratificando el pacto que están haciendo y el antiguo. Pero a nosotros, hermanos, ¿cómo nos va con los que buscan la paz? ¿O cómo nos va con los que no buscan la paz con nosotros? El escritor de Romanos, Pablo a los de Roma, en Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. ¿De quién depende la paz entonces, hermanos? Estad en paz con todos los hombres. No todos van a querer la paz contigo. Algunos te van a hacer guerra toda la vida. Pero tú, haz las paces. Cuando caminamos con el Señor, hermanos, a veces Él hace que hasta incluso los enemigos estén en paz con nosotros. Proverbios 16:7 habla de esto también. Y a veces también los corazones de los reyes, nos dice la palabra que están en las manos del Señor. Y cuando Él lo desea,
puede guiarlos a favorecer a su pueblo. Y en este caso, dice, ¿sabes qué? La llevamos de perder si vamos contra ellos, vamos a hacer las paces. Pero a este momento ya hay un lapso de 90 años entre el pacto de Abraham y el de Isaac. Entonces, nuevamente, ¿ese es el mismo Abimelech y Ficol mencionados allá? ¿O son simplemente títulos oficiales de estas personas? Y ahora son los descendientes de los anteriores. Pero vemos una cosa que es cierta aquí, que las promesas se están cumpliendo nuevamente. Llegan a bendecir porque sabes que reconocemos que la mano del Señor está contigo. Perdónanos, estábamos mal, hagamos las paces, hagamos pacto. Bueno, el Señor le está cumpliendo lo siguiente nuevamente. El que te bendiga va a ser bendecido y el que no, pues va a ser maldecido. Aquí renovando el juramento. Otra traducción de juramento es maldición. Juro, nuevamente. Prometo, pronuncio imprecación, a veces se traduce. Las oraciones imprecatorias se le conoce de esta manera. Pero, ¿por qué imprecatoria? ¿Por qué maldición? El pacto, ¿se acuerdan que era cortar a veces animalitos o dividirlos o separarlos? Y me suceda a mí así, que yo muera si yo no cumplo mi palabra, mi pacto, mi promesa, lo que yo dije. Que así se me corte, que así se me divida, que yo sea maldito. Por eso a Jesús se le conoce como el maldito que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestros pecados, porque no los pudimos cumplir nosotros. Él cumple ambas partes. 29. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. O sea, que te bendecimos. Es cierto que no lo tocaron a él ni a su esposa. Es cierto que sí lo recibieron por un tiempo en paz. Es cierto que sí lo enviaron de sus entornos. Y es cierto que el Señor lo ha bendecido. Pero no es cierto que solo bien le hicieron, ¿verdad? Pero lo que está diciendo, venimos a pedir disculpas y que quede como que esto no sucedió. Que te cerramos los pozos y te peleamos esto. Perdónanos, en otras palabras. Te bendecimos porque sabemos que la bendición de Jehová está sobre ti. 30. Entonces Él les hizo banquete y comieron y bebieron. O sea que en lugar de darles su merecido, les hace un banquete. Es una acción que nuevamente ratificaba el pacto. Lo afirmaba, lo reafirmaba. 31. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno y el otro al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. O sea que les mostró hospitalidad, durmieron ahí en su entorno, hecho de una paz que no le vas a ocasionar daño, no se van a hacer daño el uno al otro. Buenos hospedadores. 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y quizás este es el mismo pozo de Abraham reabierto por Isaac, o puede ser uno nuevo. 33. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba o Bersheba hasta este día. ¿Y se acuerdan qué significa Sheba en hebreo? Seba también en hebreo tiene un sonido parecido al de las palabras que significan abundancia y juramento. Seba y Sheba. Bersheba nuevamente fue nombrada aquí. Entonces una pregunta para contestar entre semana. ¿Quién nombró este lugar? Porque pensamos que ya Abraham lo había nombrado y ahora Isaac lo está nombrando Bersheba. En los tiempos de Josué se dice y este lugar se llama de esta manera hasta el día de hoy, Bersheba. Entonces ya lo reconocían de esta manera. Y no era raro que Isaac haya renovado el nombre de los pozos y del lugar. Él los conocía. Pero también Esdras reconocían ese lugar como Bersheba. Los de la gran sinagoga lo reconocían ese lugar como Berseba, después del regreso de Babilonia. Pero Sheba, juramento, 7, ¿verdad? 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Besmat, hija de Elón, Eteo. Entonces las esposas de Esaú eran de descendencia
eteas. En otras palabras, paganas, de la Canaán antigua, sujetas a la maldición de Noé. ¿Se acuerdan que quién quedó maldecido? Canaán. Pero por ser descendientes. Entonces Esaú a los 40 años actuó por su propia cuenta, sin el consentimiento ni el acuerdo de papá y mamá, porque eran los padres que te buscaban esposa o tenían que estar de acuerdo. Esa era la edad que tenía Isaac cuando Abraham mandó a su siervo Eliezer a buscarle esposa. Entonces él dice, ya es hora de casarme, yo voy a decidir con quién casarme. Es más, hasta voy a tomar 2. Pero ya a Esaú se le conoce como fornicario, como adúltero, etcétera, etcétera. Y estos matrimonios mixtos no fueron aprobados por los padres, los patriarcas, ni por Dios. Pero aquí pudiera hacer un hincapié y pasar un largo tiempo, no lo voy a hacer. Hubieron otros matrimonios mixtos, pero la extranjera, la que no era creyente, prácticamente adoptó las lealtades religiosas y culturales del hebreo, del judío. Por ejemplo, Judá con Tamar, un caso especial ahí. José con Asenat, era un caso especial. No había ninguna hebrea en su entorno. Entonces se casó con una egipcia. ¿Cómo es? Ruth, ¿verdad? Y hay otros ejemplos, pero en este caso, la mayoría adoptó las creencias judías hebreas. Pero en el caso de Esaú, prácticamente él adoptó lo mundano, las normas, y cayó bajo esta maldición, viviendo de esta manera, como él le dio su regalada gana. Es más, una pregunta para contestar entre semana, alguien más ahí que la conteste. ¿Con cuántas mujeres se casó Esaú? ¿2? ¿3? ¿4? Si usted lee Génesis 23:34, que lo acabamos de leer, nos da que se casó con Judith, hija de Berí, el eteo, y Basemat, hija de Elón, el eteo. Pero sáltese al 36, capítulo 36, versos 2 y 3. 36, 2 y 3, ya terminé prácticamente, pero simplemente para darle ahí para pensar entre semana. Dice el 36, 2 y 3. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, la Canaán antigua. Tomó a Ada, esa no está en la lista del 26. Y esta Ada es hija de ¿quién? De Elón. Pero Basmat es hija de Elón en el versículo 34 del 26. Pero luego dice Elón eteo, Ailobama, hija de Aná, hijo de Sibeón Eveo. Entonces esta pareciera ser otra. Pero si usted lee el 3, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabayot. Entonces, ¿con cuántas mujeres se casó Esaú? Y si dialogamos ahí la solución entre semana, porque Judith no es mencionada ahí, en el 36. Y una pista también, como hoy en día los hombres y las mujeres son conocidas por diferentes nombres. Aquí Basemat, la hija de Elón, también se llamaba Ada, y se identifica así en Génesis 32, para distinguirla de la hija que se llama Basemat, la hija de Ismael. Entonces, ¿tuvo 4 esposas? ¿O 3? ¿O 2? Como dijo el 26. Pero una cosa sabemos, y la podemos contestar entre semana, que a veces Esaú reaccionaba con amargura, con venganza, y a veces sin pensar en ese momento, percatarse las consecuencias de sus acciones.
A veces por enojo hacía las cosas. ¿Se acuerdan? Cambió su primogenitura por un guiso de lentejas, pero luego queda amargadamente, y por esta amargura elige 2 esposas al mismo tiempo, sin importar y respetar a sus padres ni sus deseos. Pero Hebreos, se lo leo por falta de tiempo, solamente del capítulo 12, versos 14 al 17, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, dice, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero aquí este arrepentimiento, ¿de qué clase de arrepentimiento? Y no hay tiempo para entrar, ¿verdad? Pero ahí está el 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Todo lo que hizo Esaú, casándose con mujeres paganas, viviendo una vida derrochada, etcétera, etcétera. Y completamente desechando la primogenitura al rechazarla por el plato de lenteja, y al rechazarla también al casarse con mujeres paganas, completamente desechando a Dios y todo. Entonces, quería la bendición, pero esto está hablando de salvación, punto para dialogar también.